La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está contra la pared, surge la pregunta básica: ¿por qué se produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Este es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Si en una economía se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Ahora bien, ¿por qué es importante controlar la inflación? Por 3 razones. La primera, porque en un entorno de precios bajos se preserva el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si los precios se duplican, las personas solo pueden comprar la mitad de las cosas que podían comprar antes con la misma cantidad de dinero. En segundo lugar, porque en un entorno donde la inflación está bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. La razón es simple. Cuando los precios están disparados, tanto las personas como las empresas toman muchas de sus decisiones pensando en defenderse de la inflación. Finalmente, y la última razón, porque en un entorno de baja inflación es mucho más fácil para las autoridades adoptar las políticas económicas correctas. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel deseable de la inflación de un país? Lo deseable es tener una inflación baja y controlable que sea consistente con un ritmo de crecimiento sostenible de la economía.